La codeína es un fármaco que pertenece a la familia de los antitusígenos, es decir, inhibidores del reflejo de la tos. Aunque la codeína pertenece especialmente al conocido grupo de los narcóticos o alcaloides narcóticos derivados de las plantas del opio, junto, por ejemplo, otros compuestos como la morfina u otros derivados como por ejemplo la heroína, a la cual la codeína sustituyó tras utilizarse la heroína como principal antitusígeno y quitarse del mercado por la alta dependencia y drogadicción que causaba la heroína, a la cual la codeína conseguía mejores resultados sin tanta dependencia y tolerancia. Aquí podemos encontrar la estructura y conformación química de la codeína, prestando especial atención al núcleo central de todo alcaloide narcótico, es decir, la estructura principal de la morfina. La indicación más habitual de la codeína suele ser cualquier situación o patología que curse con una tos improductiva, aunque debido a las características analgésicas y sedantes débiles de la codeína a dosis normales, si aumentamos la dosificación podemos lograr un efecto analgésico para los dolores moderados, especialmente en poblaciones mayores de 12 años. Aunque la codeína se utiliza como una opción alternativa cuando las primeras escalas de analgesia han fallado o no son eficaces, como por ejemplo los antiinflamatorios. La codeína, como todo narcótico, está totalmente contraindicada en la propia alergia al fármaco, en situaciones donde haya una alteración respiratoria tanto obstructiva como restrictiva, siendo en este caso los EPOC y el asma, en la propia presencia de las depresiones respiratorias. Recordamos que todos los opioides suelen cursar con depresión respiratoria inicial, en la propia diarrea y en situaciones que cursen con apneas. Tampoco se deberá de utilizar en poblaciones pediátricas menores de 12 años, donde su uso está siendo restringido cada vez más. Y tampoco se deberá de utilizar en la lactancia, ya que es un fármaco que se excreta por la leche materna y puede producir patologías, así como también alteraciones respiratorias en el propio lactante. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la administración de codeína. Por ejemplo, en pacientes geriátricos, es decir, en la tercera edad, ya que pueden ser más susceptibles a los efectos adversos que puede presentar la codeína en ellos. Siempre debemos de respetar a nuestros mayores. Y también mucho cuidado en su uso en pacientes con debilidad o astenia. También deberemos de tener especial precaución en pacientes que puedan presentar insuficiencia hepática, renal y o respiratoria, especialmente en la insuficiencia respiratoria. Mucho cuidado en pacientes que presenten trastornos intestinales, como por ejemplo ileos paralíticos, enfermedades de Crohn, colitis ulcerosa y otras muchas afecciones. Por supuesto, puede agravar una situación de esclerosis. Mucho cuidado en su uso en pacientes con esclerosis, y al igual que todo narcótico, mucho cuidado con la aparición de síndrome de tolerancia y dependencia por el uso abusivo de la codeína. También la suspensión de la codeína tiene que ser de forma gradual, es decir, poco a poco hasta que desaparezca totalmente el fármaco del organismo. También puede enmascarar ciertos síntomas de algunas afecciones, como por ejemplo los traumatismos cráneoencefálicos. Y finalmente, decir que en las poblaciones pediátricas, especialmente en menores de 12 años, se controlará intensivamente su uso, ya que el mismo está siendo restringido en la actualidad y tiene tendencia a desaparecer.
mecanismo de acción de la codeína es el mismo que el de todos los narcóticos. Es decir, la codeína es un agonista opiáceo de tipo débil que actúa a nivel del sistema nervioso central, estimulando los receptores opiáceos propios del mismo. Tenemos que recordar que la codeína se administra en el cuerpo como un profármaco, es decir, una sustancia que mediante metabolizaciones y otros procesos se convertirá en el propio metabolito activo, es decir, en la codeína. Pero una pequeña parte de la administración del profármaco, es decir, del 5 al 10%, se transforma directamente en morfina pura. Es decir, que a mayor dosis, mayor cantidad que se podría metabolizar en morfina. Y el efecto antitusígeno que posee la codeína es por su acción directa en los receptores propios de la tos, los cuales la mayoría se suelen encontrar en el tronco cerebral. La vía de administración más usual de la codeína es la vía enteral, tanto de tipo oral como por sondaje nasogástrico, debido a la presentación física que presenta la codeína en la actualidad, es decir, en forma de jarabes y de comprimidos. Y antiguamente también se utilizaban las formas parenterales, por inyección, pero poco a poco se han ido sustituyendo por estas presentaciones más simples y asequibles. La posología más habitual de la codeína está sujeta a las condiciones que se nos presenta en el paciente, la enfermedad a la cual nos estamos enfrentando y por supuesto la dosis que vayamos a requerir en el mismo. Si por ejemplo utilizamos la codeína en los ámbitos de dolor moderado, para adultos utilizaremos una dosis aproximada de 15 a 60 miligramos cada 4 o 6 horas, sin superar el máximo de 360 miligramos diarios. Mientras que en pediatría, de una forma controlada, se puede utilizar de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo cada 4 o 6 horas. Si nos vamos a la principal indicación de la codeína, es decir, como antitusígeno, utilizaremos en los adultos de 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas, administrando un máximo de 120 miligramos diarios. Mientras que en poblaciones pediátricas, siempre con supervisión y vigilancia, utilizaremos de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo cada 4 o 6 horas. Y finalmente, aunque su uso está contraindicado, en la diarrea también se puede utilizar la codeína, pero siempre bajo estricta supervisión, utilizando una dosis en adultos de aproximadamente 30 miligramos cada 6 u 8 horas y en pediatría de 0,5 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas, pero siempre vigilando la eficacia terapéutica y, por supuesto, evitando la aparición de posibles efectos adversos. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la codeína con el resto del abanico farmacológico, deberemos de hacer una revisión bibliográfica de la misma, ya que la codeína tiene mucha interacción con un extenso mundo de fármacos. Por ejemplo, tiene interacción tanto positiva como negativa con su propia familia, es decir, con ciertos morfínicos, como por ejemplo la propia heroína, la morfina o incluso con otros derivados como el tramadol. Tiene un efecto de excitabilidad con los inhibidores de la enzima monoaminoxidasa y con los antidepresivos, especialmente con los de tipo tricíclicos. Y por supuesto tiene una sinergia con otros depresores
de la respiración, como por ejemplo los mismos agonistas morfínicos con barbitúricos y con las propias benzodiazepinas. Y también puede haber un aumento de la sinergia en la depresión del sistema nervioso central con un montón de fármacos, como por ejemplo con la familia de los antidepresivos tricíclicos, con los sedantes, con los antihistamínicos, especialmente los de tipo H1, con los ansiolíticos, con el propio alcohol y con los hipnóticos. Pero recordar que la mayoría de las interacciones que tiene la codeína se corresponden con los narcóticos, es decir, con su propia familia. Sin alejarse mucho del camino de los narcóticos en general, la codeína puede presentar ciertos efectos adversos, los cuales tienen mayor probabilidad de aparecer cuanta mayor dosis demos de codeína. Algunos de estos efectos adversos son la aparición de mareo, sueño y confusión mental. También pueden aparecer convulsiones y prurito, que puede ser el inicio de una reacción de hipersensibilidad a la codeína. Puede aparecer dispepsias y estreñimiento, mucho cuidado en pacientes que presenten cuadros de diarrea o que tengan otras enfermedades intestinales. Puede producir cambios de ánimo, como por ejemplo la euforia u otras disforias. Al ser un narcótico puede producir tolerancia, especialmente a altas dosis, como por ejemplo en el uso en los dolores moderados y dolores crónicos. Siempre hay que revisar las interacciones que tiene la codeína con el resto de la farmacología, muy importante. Y también decir que en el embarazo y en la lactancia la codeína tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un beneficio de su administración que supla al riesgo tanto en el embarazo como en la lactancia, aunque en esta última, en la lactancia, la codeína está contraindicada, ya que puede producir alteraciones, especialmente respiratorias, en el propio lactante. Finalmente, nos queda decir que la codeína es un fármaco no dializable. Se ha demostrado que no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y se puede acumular a nivel de los riñones, a nivel nefrológico. Por eso, mucho cuidado en su uso de la codeína en pacientes con insuficiencia renal, puesto que al permanecer más tiempo la codeína en el organismo puede aumentarse la eficacia terapéutica de la misma y llevar a la presencia de efectos adversos. Y se requiere un ajuste de dosis en pacientes con alto grado de nefropatía. Por ejemplo, en un aclaramiento de creatinina de 10 a 50 mililitros por minuto, reduciremos la dosis en un 25%, es decir, administraremos un 75% de la dosis. Y en pacientes que tengan un alto grado de nefropatía, por ejemplo, en un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, administraremos la mitad de la dosis convencional o incluso se reducirá aún más. Y debemos de recordar que la codeína como narcótico que es, mucho cuidado en su utilización por cuenta propia, es decir, no debemos de automedicarnos con los narcóticos, siempre bajo supervisión médica. Y actualmente la codeína poco a poco se está retirando del mercado en favor de otros fármacos actuales que producen menos efectos adversos y con menor dosis producen una mejor eficacia terapéutica.